la idea inicial era empezar a mirar los procesos, la pertinencia, lo que yo pensaba era la pertinencia del programa de regionalización en la región. Como era una pregunta supremamente amplia, empecé pues como a preguntarme por aquellos, o sea, por qué salían los estudiantes de la universidad. Inicialmente me acerqué entonces a algunos estudios sobre deserción y sobre las lecturas que se hacían sobre la salida de estudiantes de la universidad, y ya posteriormente pues el trabajo como que incluye otras o se va encontrando otras características, y son asuntos que tienen que ver con aquellas características de lo académico, características particulares del sistema de regionalización, características específicas digamos, del asunto de la permanencia de los docentes o no, del tema de las mismas prácticas que se van dando en la vida universitaria, porque digamos que en las regiones lo que se está construyendo es como un modelo nuevo, pero es un modelo que también es, digamos, un poco experimental en cierto sentido, y con ello pues uno siente que también hay en ciertos momentos un asunto de improvisación ahí presente, y que ese asunto de la improvisación a veces no permite consolidar pues comunidades académicas, ni proyectos de extensión, ni proyectos de investigación. Entonces la salida de estudiantes pues inicialmente me cuestionó bastante, y desde ahí pues empieza un recorrido con la profesora en el que empezamos a revisar los estudios que se han hecho, en el que empezamos a revisar múltiples autores, y nos empezamos a encontrar características específicas en estos estudios que daban cuenta pues como de una lectura del estudiante a través de características pues muy cuantitativas, o del estudiante simplemente como responsabilizando al estudiante. Y en todas estas lecturas que hacemos nos damos cuenta que tiene que ver, o sea, que la lectura tiene que ampliarse, y tiene que revisar un poco más el asunto de la cultura académica y del sistema de regionalización en sí. Y yo creo que en ese proceso pues es como en el que vamos, una lectura que nos ha permitido revisar un poco el sistema de regionalización, y también un poco aquellas características específicas de lo local y de la cultura académica particularmente. Yo desde hace algunos años he venido trabajando en asuntos relacionados con problemáticas ligadas a la educación superior. Estuve acompañando el proceso de reforma de la educación superior planteado por los estudiantes de la MANE, pero más específicamente a través de la Marea, que era la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia. Ha habido ahí un proceso de sensibilización frente a las problemáticas de la universidad, y uno de los asuntos de mayor preocupación dentro de este proceso ha sido el de considerar cuáles son esas condiciones que garantizan la permanencia universitaria dentro de la universidad. Ya en el año 2007 yo también venía preocupándome por el asunto de la deserción, pero quería mirarlo desde otra perspectiva. Y tal vez un cambio paradigmático que se ha operado en nuestro grupo de trabajo académico, que es el Colegio de Cognición, a raíz de un proceso de reforma del Departamento de Pedagogía, nos abrió a una perspectiva que nos hizo pasar de un énfasis en una comprensión de los problemas de la enseñanza y del aprendizaje desde una perspectiva cognitiva, desde el ámbito de la psicología cognitiva, a pasar a considerarlos desde el ámbito de la psicología cultural y del paradigma sociocultural de Vygotsky. Para mí eso ha sido un proceso movilizador muy grande, porque ese cambio paradigmático permitió instalar la pregunta por la cultura en todos los procesos cognitivos referidos al sujeto, y eso permitió como considerar los problemas del sujeto en el ámbito de los contextos culturales. Desde ahí entonces, cuando comienza el interés de Santiago por considerar toda esta problemática del abandono de los estudios universitarios
empezamos a pensar si podría considerarse desde una perspectiva cultural, que luego va a ser fortalecida cuando se realiza entonces el estudio del arte, sobre todas las investigaciones y los estudios que a nivel institucional, regional, nacional y latinoamericano se habían venido desarrollando en este campo y que empiezan a mostrar un énfasis en los estudios descriptivos que permiten más bien caracterizar los diferentes factores asociados a la deserción. Se habla de deserción y también de abandono de estudios universitarios, pero también de caracterización de los programas preventivos y programas orientados a garantizar permanencia estudiantil, pero también desde una perspectiva descriptiva, y empezamos a considerar que había como un gran énfasis, como lo dice Santiago hace un momento, en ver que la problemática estaba situada en torno al sujeto, es decir, el problema visto desde una perspectiva de la deserción o del abandono es un asunto de carácter individual, o sea, compete al sujeto que toma la decisión de abandonar los estudios universitarios, pero al mismo tiempo también permite considerar que en la reflexión por los programas institucionales orientados a garantizar retención o permanencia estudiantil, el énfasis está puesto en las acciones institucionales, pero que también recaen sobre los sujetos en particular, y desde esa perspectiva entonces nos abrimos a una reflexión en la que el asunto del abandono no es un asunto que compete solamente al sujeto. O sea, la decisión de abandonar los estudios es una decisión que se va configurando a partir de las interacciones que el sujeto establece con otros sujetos que participan dentro de este proceso. Es decir, son las relaciones con sus profesores, con sus compañeros de estudio, con otros administradores, la familia juega un papel determinante allí. Si pensamos que ese proceso de interacción es un espacio de configuración de un contexto, podríamos entender entonces contextualmente toda esta decisión del abandono de los estudios universitarios, y tal vez eso permita generar una interpretación alternativa que nos introduzca en otro tipo de consideraciones sobre el papel que la universidad cumple desde una perspectiva territorial, por ejemplo. Se encuentran múltiples asuntos. En los procesos de lectura y escritura hay dificultades en las exigencias que se tienen, pues digamos, por ejemplo, hablar, por ejemplo, en filosofía, hablar de que en la primera semana se deben leer un montón de textos a los que ellos no están acostumbrados y que tienen un nivel de complejidad alto, pues implica para el sujeto que apenas llega a una exigencia a la que no estaba acostumbrado en sus estudios previos. También nos encontramos el asunto, por ejemplo, nos hemos encontrado el asunto digamos, de para qué sirve ese conocimiento que se da. A veces no logra dársele un sentido por parte del docente que sea muy claro, y entonces el estudiante cree que el conocimiento no le va a servir, o que es una materia relleno, pues como se nombra. Entonces hay pues muchos procesos en los que se puede ver, digamos, una dificultad en la relación. Básicamente es en la relación entre docentes y estudiantes, y también se plantean tensiones en la familia. Uno podría decir que se puede encontrar tensiones también que se encuentran entre la misma familia y el estudiante al nombrar asuntos como el tema digamos, del valor que se le puede dar al estudio, de si es mejor trabajar que estudiar, digamos, de temas que tienen que ver con asuntos económicos que a veces digamos, determinan ciertas cosas también en el nivel familiar. Entonces se encuentra uno digamos, con que, como lo plantea la profesora, son un montón de circunstancias, o sea, no es
digamos que desde la caracterización única que se hacen en los estudios de deserción pareciera que fuera una sola la razón por la que el estudiante sale, pero en últimas es como toda una serie de circunstancias que se le plantean y que lo hacen tomar esa decisión y que lo hacen pensar en otras posibilidades o en otras universidades o en otros asuntos o en otros programas incluso dentro de la misma universidad que en ese sentido no le permiten como consolidar su propuesta educativa, a pesar de que nos hemos encontrado que muchos, revisando las historias académicas y haciéndolos, digamos, el trabajo de contactarlos, de que muchos están estudiando otra carrera en otra universidad o están emprendiendo otro asunto académico, pues hay muchos que definitivamente pues ya no tienen la posibilidad y que deben dedicarse a labores del hogar o asuntos laborales. Yo quisiera señalar que esas situaciones a las que alude Santiago están expresando diversas perspectivas relacionadas con valoraciones que hacen los estudiantes, son la expresión de asunciones o compromisos epistemológicos, podrían algunas de ellas ser leídas de esa manera, darían cuenta, por ejemplo, de su relación con lenguajes especializados, es decir, hay una expresión de unos síntomas, podría uno señalar, pero que leídos en clave de la cultura, uno podría entonces entrar a analizarlos desde lo que significa la inserción del estudiante dentro de la cultura académica universitaria. O sea, yo creo que esto es un asunto sobre el que hay que volver de manera reiterada en nuestras reflexiones sobre la universidad y mucho más cuando estamos pensando en los programas de regionalización de la universidad, o sea, cuando la universidad se inserta en los ámbitos territoriales, porque para un estudiante el ingreso a la universidad, visto desde una perspectiva de la cultura académica, es el ingreso en la comunidad de oficiantes de una disciplina o profesión. O sea, para nosotros en la vida académica esa es la lectura que nosotros hacemos de esto, pero no es claro para un estudiante que recién ingresa a la universidad. Entonces, obviamente el estudiante se va a encontrar se ve obligado o se ve inmerso dentro de unas prácticas sociales en los que él debe asumir o verse participando dentro de actividades que le implican una asunción de roles, el establecimiento de nuevas relaciones, la asunción de reglas o de exigencias académicas, todas ellas ligadas a actividades relacionadas con el conocimiento. Y desde esa perspectiva académica, el estudiante se ve enfrentado a relacionarse con lenguajes especializados, con los conocimientos propios de la disciplina, con la asunción de un sistema de valores y de creencias, con lo que significa, por ejemplo, compartir unos compromisos epistemológicos ligados al ejercicio de la disciplina o profesión, para los cuales tal vez desde los primeros semestres no es posible una construcción de sentido desde la cultura académica universitaria, porque tal vez lo que nosotros olvidamos desde la universidad es que el estudiante también viene participando de las prácticas sociales de su cultura local, y desde las prácticas sociales de su cultura local, él también ha logrado generar unas construcciones de sentido en relación con actividades igualmente ligadas al conocimiento, pero que pueden diferir de las construcciones de sentido que uno configura en la vida universitaria. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos que obviamente ahí se produce una interacción que tal vez no logra generar unas visibilidades necesarias para que la cultura académica pueda interrogarse y replantearse lo que acontece del lado de la vida cultural o del mundo cultural del estudiante. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahí son mundos culturales en confrontación,
que en algunas situaciones y para algunos estudiantes, esos mundos, ese mundo cultural propio de la cultura académica se hace indescifrable, en el sentido de que ahí hay un sistema, un mundo simbólico, un sistema de codificación, ¿sí? Unas límites o unas falencias en la construcción de sentido que tal vez hacen que el estudiante no pueda construir un arraigo frente a la cultura académica y que probablemente eso provoque decisiones que luego nosotros vamos dentro del sistema de educación superior a denominar abandono, o sea, un estudiante que desertor o un estudiante que abandona sus estudios universitarios. Podría haber unas diferencias de grado o de matices, pero cada uno de nosotros hacemos parte de una cultura local y en esa cultura local indudablemente hay unas construcciones y unas elaboraciones que muy probablemente difieren de las construcciones y de las elaboraciones, construcciones de sentido y de las elaboraciones que se logran en ámbitos universitarios. Yo lo que creo es que la cultura universitaria es realmente un espacio de hegemonía de los saberes occidentales. O sea, ahí hay un paradigma dominante, o sea, allí está instalado un paradigma dominante de ciencia occidental y obviamente desde esa perspectiva, indudablemente que se produce una especie de invisibilización de los saberes otros. Esos saberes otros, esos otros modos de saber, ¿sí? Son saberes no solamente locales, sino que son también los saberes populares, los saberes campesinos, los saberes étnicos de las culturas ancestrales, los saberes ancestrales, y desde esa perspectiva entonces vemos ahí pues como podríamos ver ahí como una diversidad de saberes que han sido excluidos del espacio universitario. Desde esta perspectiva latinoamericana de decolonización del pensamiento, se logra una visibilidad de una problemática que se convierte en un reto hoy día para la universidad latinoamericana, especialmente para la universidad latinoamericana, que nos pone a considerar de qué manera podemos lograr construcciones, nuevas elaboraciones hacia un diálogo de saberes en donde podamos admitir otras formas posibles de explicación y de representación del mundo. Creo que ese es el reto a los que nos enfrentamos desde esta perspectiva. No creo particularmente un estudiante, o sea, si nosotros logramos enfrentarnos desde una perspectiva epistemológica a las implicaciones que hoy está planteando esta perspectiva decolonizadora del pensamiento, tal vez lograríamos unos mayores niveles de sensibilización como profesores universitarios frente a la presencia y a la emergencia de estos otros saberes en las aulas universitarias y podríamos generar otras formas de relación con esos saberes que efectivamente conduzcan a unos procesos de diálogo de saberes y muy probablemente a construcciones o a transformaciones en el plano curricular que no sean necesariamente adaptaciones curriculares, pero que hagan posible construir, generar una coexistencia y un diálogo conjunto de lo que es estas perspectivas de las diferentes miradas y construcciones de mundo. Entonces, ahí había un ejercicio muy importante o sea, un espacio de reflexión y de construcción para nosotros como profesores universitarios, y tal vez el elemento más importante que podría generarse aquí es, sobre todo en el seno de una universidad que se instala en ámbitos regionales, es cómo construirse
desde una perspectiva de la territorialidad, porque la universidad llega a una región, pero no es suficiente con que se instale espacialmente en una región y que estudiantes de la región se vinculen a los programas universitarios. Es necesario, o sea, la construcción de territorialidad por parte de la universidad y por parte de los programas académicos y por parte de los profesores universitarios podría ser posible a través de esos procesos de territorialidad generar justamente el diálogo entre la cultura académica universitaria y la cultura local. Cuando estamos hablando de la territorialidad y de territorializar la universidad, estamos hablando de cómo la universidad se vincula a la construcción de territorio, cómo la universidad se hace parte de la vida cotidiana de las comunidades, cómo empieza a ser parte cómo empieza a vivir el territorio, a experimentar el territorio, a ser parte de la construcción de territorio. Y al hacerse parte de esos procesos constructivos, se inserta justamente dentro de esos proyectos de construcción social, desarrolla una sensibilización frente a las problemáticas del territorio y hace que obviamente en esos procesos de participación dentro de las prácticas sociales territoriales, obviamente se produzcan en esos espacios de las prácticas los diálogos necesarios entre cultura académica y cultura local, y obviamente ahí el diálogo de saberes es necesariamente un diálogo necesario. Entonces, la propuesta es una invitación a que nosotros cobremos conciencia de que indudablemente hay que producir unos procesos de descentralización de la universidad. Es decir, en este momento, desde la perspectiva de los saberes, la universidad va de la sede central a las sedes regionales. Lo que hay allí es la expresión de una relación centro-periferia, tal como se vive en la actualidad, en esta relación del eurocentrismo hacia esos procesos de colonización que todavía perduran hasta el día de hoy en las relaciones con los países en desarrollo. Obviamente la universidad replica ese modelo y es preciso tomar conciencia de lo que allá acontece. Para poder cobrar conciencia de esto hay que revisar entonces esos procesos de subalternización de los saberes locales y de las implicaciones que eso ha tenido en los procesos de reconocimiento de esos otros saberes otros, pero también en el papel que pueden jugar estos otros saberes en la construcción de otras perspectivas y de la asunción en los modos de enfrentar problemáticas que pueden ser resueltas o enfrentadas de mejor manera de estos otros modos de saber que tal vez no se resuelven tan claramente desde los saberes hegemónicos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro tiene que ver con los saberes ambientales, por ejemplo, de las comunidades ancestrales, solo para poder ejemplificar en esta dirección. Lo otro que es necesario revisar es cómo los programas curriculares y los programas de los cursos son programas que actualmente se encuentran deslocalizados y descontextualizados, lo cual replica también una característica de esos saberes hegemónicos. Esto es importante revisarlo porque ¿cómo es posible que los mismos programas de formación circulen de una sede a otra sin tener en cuenta las consideraciones a que habría lugar desde la perspectiva de los saberes locales, de las culturas locales? Ahí tendrían que haber algunas diferencias, algunas transformaciones, unos reconocimientos necesarios que se traduzcan en múltiples formas que pueden
transformar las narrativas internas al interior de las aulas universitarias, las estructuras curriculares, los modos como se configuran los programas curriculares al interior de los cursos, incluso los modos de relación de los profesores con los estudiantes, las relaciones de los diferentes saberes con los contextos, es decir, ahí habría muchas formas alternativas que considerar en estos procesos de revisión desde la perspectiva que estamos planteando. Y lo otro indudablemente tiene que ver con la desterritorialidad de los profesores universitarios, porque es que al menos, es decir, hace un momento conversábamos Santiago y yo, que cuando se hace turismo por los territorios, el turista de alguna manera también está produciendo algún modo de apropiación de los territorios, pero cuando un profesor se desplaza a una región, ni siquiera se está enfrentando a esos procesos de apropiación de territorio en el sentido de poder vivir y de poder experimentar y poder participar de esos procesos de transformación local. Por el contrario, nosotros lo que estamos viendo es una expresión de la desterritorialidad que indudablemente consolida esos procesos hegemónicos de unos saberes que van del centro a la periferia y que obviamente implican desconocimiento de los saberes locales. Ahí hay todo un asunto por problematizar. Yo creo que está mejor expresado en el texto escrito que en este espacio de conversación, pero yo creo que por lo menos se abren unas rutas de reflexión que podrían generar otras miradas frente a ese fenómeno del abandono estudiantil universitario visto desde esa interacción entre las culturas locales y las culturas académicas universitarias. Yo creo que inicialmente lo que debe pensar la universidad es un proceso de revisión del proceso en el que está el proceso de regionalización, porque yo creo que el sentido exacto está en que esa relación sea una relación que permita, pues digamos que no vea a la cultura local como menor ni como, digamos, deficiente o que no conoce realmente su región o que la universidad va a llegar a, digamos, a cambiar todo el proceso. Yo creo que el sentido de la formación se encontraría si se generara un diálogo entre esa cultura académica que a veces es tan cerrada con esa cultura local, digamos, que espera mucho de la universidad y que busca que la universidad aporte también en los procesos locales. Y yo creo que internamente la universidad debe pensar en la consolidación de comunidades académicas en las regiones, pensando en docentes y en procesos que le posibiliten que sus egresados se vinculen abiertamente como docentes de tiempo completo de cátedra a los procesos locales, avanzar en que muchos de los docentes de las regiones no sean docentes de cátedra, sino docentes de tiempo completo que puedan fortalecer los procesos de extensión y de investigación, los mismos procesos de docencia en las regiones, porque si no vamos a tener simplemente pues, un espacio en el cual dictar clases y un espacio simplemente en el cual espacios muy bonitos, a veces bien dotados en cierto sentido, pero que no van a tener un sentido último de formación en educación superior, sino un sentido simplemente como un espacio para llenar digamos, algunos indicadores de cobertura en cierto sentido y para cumplir con algunos estándares en temas de formación en algunos programas, pero no vamos a llegar a consolidar universidades territoriales o universidades, propuestas de educación superior que trasciendan la tiza y el tablero y que posibiliten otros procesos de construcción con el territorio y con las comunidades.